respectivamente, proveniente de las empresas de telefonía Claro, Movistar y Bancolombia y la entidad financiera Bancolombia, para lo que a esta última se autorizó a la Fiscalía, la cual fue impartida por el término de 15 días, encontrándose vigente la misma para el momento en que se inicia el control posterior de esta audiencia, esto es el 16 de marzo de 2021 a las 2:29 de la tarde, al procedimiento desarrollado dentro de ellas por encontrarse ajustados a la legalidad, conforme al inciso segundo, al inciso final del artículo 244 del Código de Procedimiento Penal. Segundo, prorrogar la autorización de búsqueda selectiva en bases de datos emitida el 1 de marzo de 2021, emitida por el juzgado segundo penal municipal con funciones mixtas de control de garantías de adolescentes y ley 106 de 2004 en Arauca, a la Fiscalía Sexta Seccional de Arauca, de esa autorización, de la parte resolutiva de esa autorización, de conformidad con lo indicado en esta audiencia y por el término de 15 días más, contados a partir de la fecha. Tercero, contra esta decisión son procedentes los recursos de ley y para tal efecto procedemos a interrogar a las partes si desean hacer uso de los mismos. Señor fiscal, frente a los recursos de ley. Su señoría, sin recursos. Señor defensor. Su señoría, interpongo recurso de apelación que sustentaré una vez así me lo permita. Bien. Como quiera que sea interpuesto el recurso de apelación en contra de esta decisión, el despacho procede de conformidad con lo dispuesto por el artículo 170 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 178 del Código de Procedimiento Penal, que fuera modificado por el artículo 30 de la Ley 1395 de julio 12 de 2010, a conceder el uso de la palabra al señor defensor a efectos de que sustente su recurso de apelación. Muchas gracias, su señoría. Considero que, pues como es mi deber, respeto plenamente la decisión adoptada por su despacho, pero pues ese respeto por la decisión no significa que la comparta y ello es precisamente lo que me lleva a hacer uso del recurso de apelación. Y esto es porque la legalización no puede hacerse sobre aspectos imaginarios. Es decir, la judicatura no puede avalar informes que tienen información que no sabemos ni siquiera quién emitió a cabalidad. La propia judicatura ha reconocido que revisando los soportes, los anexos del informe, llega a la misma conclusión de no saber quién fue el funcionario de Telefónica Movistar que haya proporcionado la supuesta información que se entregó a Policía Judicial, porque los datos de aquella persona brillan por su ausencia y quien debía velar por al menos relacionarlos en su informe
o de pedirlos a Movistar que le aclarara quién estaba suscribiendo ello, pues ese dato nunca se hizo, esa actividad no se realizó y se está avalando entonces lo que sería una respuesta anónima, un informe construido sobre un anónimo. ¿Que tiene un membrete? Sí, pero no sabemos ni siquiera si ese membrete realmente es de la empresa porque no tenemos a quién preguntarle porque viene sin firmar. Entonces considero que ese solo hecho ya genera un obstáculo para esa legalización que me obliga a pedirle al juez del circuito que revoque la decisión adoptada. Además de eso, el traslado que hizo la Fiscalía General de la Nación fue justamente exhibido a través de la herramienta que trae la aplicación en la que nos conectamos para que pudiera ver su señoría que no se trata de que la defensa o está leyendo mal o las gafas que utilizo están de cambio o alguna situación por el estilo que me impidiera ver la página 2 del informe, sino que efectivamente se expuso cómo el informe que entregó la Fiscalía del que corrió traslado carece de un folio para el momento de la realización de mi intervención, lo cual no tiene excusa válida porque esta audiencia viene de programarse del 16 de marzo, luego se pasó a fecha 9 de abril y finalmente hoy 13 de abril del 2021. Es decir, que contaba la Fiscalía con tiempo suficiente para hacer un traslado completo de aquello que es un único informe que se pretende legalizar. Es decir, no estamos aquí corriendo traslado de todo el expediente, sino de un informe de 3 hojas y lo envía mutilado sin una. Por lo que entonces ahí, pues, ¿culpa de quién? Su señoría, lo cierto, hay un principio del derecho que se llama nemo auditur propiam turpitudem allegans, es decir, nadie puede alegar en su favor su propia torpeza, es lo que traduce ese principio. Y entonces, si la Fiscalía, cuando corre traslado de un elemento informe que pretende legalizar, lo entrega incompleto, pues debe asumir las cargas de ello. De lo contrario, se impide a la defensa la realización de la controversia, porque incluso cuando se va a legalizar un único informe, se lo envían incompleto. Si la Fiscalía hubiese atendido esa petición que desde el 9 de abril, la defensa diciéndole, mire, envíemelo a tiempo, etcétera, pues tal vez había podido dar cuenta del error, pero se me lo envió faltando unos pocos minutos para arrancar. Pues ahí están las consecuencias de mantener pues como en secreto algo que no veo cuál es el misterio de entregárselo oportunamente a la defensa, incluso por principio de igualdad de armas o lealtad. Pero bueno, sin embargo, aún cuando se avalara por parte del juez de segunda instancia ese error de escaneo, quiero pensar que es un error y no una manera de limitar el ejercicio de la defensa, es decir, voy a presumir la buena fe, pues de todas maneras, si el juez de segunda instancia avala ese error de escaneo que avaló el señor juez de primera instancia, pues de todas maneras existe una novedad y es que una cosa dice el informe y otra cosa dicen los anexos. De hecho, mientras la Fiscalía aduce que en su exposición del informe la existencia de unos CDs en su intervención, el mismo informe que me llega a mí trae un acápite denominado anexos, donde no menciona por ningún lado que se haya anexado un CD, es decir, que no aparece allí de manera textual el listado que se haya entregado aquel CD. Aparece, sí, señor fiscal, mire, cumpliendo su orden, yo, Javier Andrés Puente Ruiz, le entrego una respuesta del número tal, del 8 de marzo en un folio, y le entrego la que sería de Movistar en 2 folios. ¿Y dónde está el CD ahí relacionado? Brilla por su ausencia la relación del numeral 8 llamado anexo. ¿Están los CDs? No. Entonces, ¿qué es lo que le está legalizando? Ni idea, porque ni siquiera, pues, de manera, por llamarlo así, sumaria, le dijeron, mire, señor juez, aquí están los CDs, ¿no? Hablaron de unos CDs, pues, no se sabe si eso incluso viene en cadena de custodia, si están marcados con la empresa Claro, con la empresa Movistar, es decir, algún membrete, algo que le permita posteriormente a la defensa decir en otra sede procesal, sí, esos son los mismos que el señor juez de garantías avaló con su decisión de legalidad del 13 de abril. No tengo ni idea si son CDs realmente, si son DVDs, si son estos Tigers, si son esos premios, no sabemos. Ahora, tal vez si al menos nos hubieran dicho que esos CDs llegaron en formato de cadena de custodia, lo que se dice al menos en el informe, pues al menos miraríamos quién inició esa cadena para poder saber, ya extraer de allí el dato de quién de Movistar lo entregó. Se está legalizando, por eso repito, un imaginario, que fue la exposición inicial de mi recurso. Ahora, ese es el meollo del asunto, porque resulta que
se habla de unos CDs en la exposición de la Fiscalía, pero cuando yo voy a mirar esa respuesta que inicia con CPJ y termina con el número 0798 que correspondería a la respuesta de Claro, pues el informe dice que se anexa un solo folio. Pero cuando doy lectura de ese folio, la empresa Claro me dice que está entregando 4 hojas de Word que no están y unos archivos de Excel que tampoco están. Es decir, no sabe, el señor acaba de legalizar esa obtención de información de la búsqueda selectiva en base de datos y no sabemos si realmente esas hojas de Word corresponden a la SINCAR que se estaba consultando o a otra. No sabemos si eso de Word realmente tiene datos bibliográficos de los dos imputados o se trató, por ejemplo, de una equivocación al momento de enviar la información. No se sabe. ¿Por qué no se sabe? Porque no hace parte de lo que fue objeto de traslado para hacer esa verificación. Es decir, que se estaría haciendo una verificación, la audiencia de control posterior de legalidad se tornaría simplemente en una audiencia que se resuelve con un reloj, porque se hace un conteo de si las horas coinciden y ya, para de contar. De resto, si existió una orden previa a esto. De resto, como tal, si realmente lo que se obtura, lo que se pedía, no tenemos ni idea, por ejemplo, si la información que se emite en esas supuestas 4 hojas de Word o en esos archivos de Excel fue un poco más allá de lo que se le pidió. Tampoco lo sabemos, para saber si hubo una invasión adicional a la que estaba autorizada. Ahora, eso de que existió un solo folio, pues no me lo invento yo. No es ganas de ponerle obstáculos a la Fiscalía, sino que el propio oficio emitido por Claro de que se corrió traslado tiene un sticker en la parte superior que dice Concel, tiene un código de barras para facilitar la búsqueda del señor juez del circuito de a dónde me estoy refiriendo. Tiene una fecha de erradicación de esa respuesta que dice que es del 8 de marzo a las 15:23, dependencia y dirección de protección al TIEN, me imagino que es cliente, y dice folios 1. No dice el momento de salir la respuesta de Claro que diga folio 1 más un CD, o folio 1 más 4 archivos, o folio 1 más unos formatos de Excel. No aparece relacionado. He leído este oficio varias veces y no dice por ninguna parte, y esto se lo entrego en un CD. Entonces, ¿de dónde sale de un momento a otro policía judicial? Pues, con arte de magia, entregándonos un CD. Si es que en el oficio no está ni siquiera relacionado. Entonces, de allí ya empieza a confirmarse la teoría, la hipótesis de se aprobaron aquí una búsqueda selectiva con base en imaginarios. Ahora, esto de la carrera contrarreloj, que resulta siendo lo que se está en realidad convirtiendo en la audiencia de control posterior, pues tampoco corresponde a un conteo verdadero. Es decir, aquí se está presentando una novedad gravísima y es un vencimiento de términos que tenía el investigador para rendir su informe. ¿Esto por qué? Porque es que no es o sea, se puede hacer una sola audiencia de búsqueda selectiva en base de datos, sí, claro, pero en esa audiencia se pueden pedir de todo tipo de búsqueda selectiva en base de datos, que la DIAN me dé una información, que los bancos me den una información, es decir, sector financiero, que el sector de las comunicaciones me dé otro, y así sucesivamente puedo en una misma audiencia decir, mire, pues todo va hacia una misma finalidad, hacia una misma investigación, señor juez, avale esto, como cuando se va a hacer una audiencia contra una banda criminal, pues se supone que se puede hacer una sola audiencia, aun cuando a la hora de pedir la medida o hacer una imputación, a cada uno hay que darle su pedacito. Entonces aquí, si vemos el acta de la audiencia de control de garantías del 1 de marzo, de la doctora Dania Manuela Granado Salamanca, ella autorizó 2 búsquedas selectivas en base de datos, no una conjunta ni una que dependa de la otra, son 2 búsquedas diferentes. ¿Y por qué son diferentes? ¿Porque Daniel Neira lo dice? No, porque incluso al momento de resolver, por eso le dice artículo primero, autorizar tal búsqueda selectiva. Y luego artículo segundo, aparte, autorizar tal otra búsqueda selectiva. Las fechas son las mismas en absoluto, una del 1 al 31 de octubre y la otra por allá del 13 de octubre al 10 de diciembre, es decir, que ni siquiera el lapso de tiempo es el mismo, son totalmente diferentes. ¿Esas empresas tienen toda la misma finalidad? No, Bancolombia no vende minutos, ni planes de datos, ni registra antenas. Una es un tema de comunicaciones, la otra un tema financiero. Es decir, que queda claro, queda por sentado que son 2 búsquedas totalmente diferentes y por eso se autorizan de manera diferente en artículos diferentes, por separado, en periodos diferentes y en entidades de naturaleza diferente. ¿Para qué insisto o hago pues como énfasis en esto? Porque
pues como no es lo mismo el sector de las comunicaciones del sector financiero, una búsqueda no impacta en la otra. Es decir, no la afecta, no es requisito sine qua non la primera para poder obtener la segunda, no. Distinto fuera que se autorizara que una vez se verifique cuál es el número de celular de Claro y Movistar, qué cuentas de Neti están dependiendo de ese número de celular. Ah, claro, ahí sí no le podemos preguntar a Bancolombia sobre números imaginarios, pero una búsqueda selectiva no dependía de la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de acceder a las bases de datos, por eso los oficios son por aparte, y tan pronto contestan la primera búsqueda selectiva, que es la de la telefonía celular, es decir, tan pronto está completa porque responden ambas empresas, es desde ahí, desde el momento en que ambas empresas responden, que se da por completada, por culminada, por satisfecha la primera búsqueda selectiva en base de datos. Y es ahí donde empezaba a contar el término para rendir el informe parcial para legalización. En vez de hacer lo que aquí ocurrió, y es guardarlas, bien, gracias, aquí tengo la respuesta, la dejo ahí quietica bajo el brazo, y espero a que se venzan los 15 días con mi información guardadita, para a ver si de pronto la otra búsqueda selectiva que se me autorizó, la del sector financiero, me da algún resultado positivo. ¿Eso qué es? Una omisión por parte del funcionario de Policía Judicial, que resulta hasta el 16 de marzo diciéndose, es que este día, hasta hoy yo la descargo porque el fiscal me pidió que la descargara. ¿No? ¿Y la descargó de dónde? Es que se la enviaron por correo electrónico y no se ha dado cuenta, tenía eso en un buzón de spam. O se la enviaron por correo electrónico, no, se supone que le entregaron un CD, ¿no? Y el CD no cabe, yo no veo por dónde pueda meter un CD para enviárselo a la fiscalía a través de canales virtuales, tendré que enviarle el CD físico. Entonces, si le entregué el CD físico, ¿de dónde me viene a decir es que hasta hoy la descargué, hoy 16 de marzo? Pues usted la puede descargar hoy, pero entonces imaginemos que hoy me notifican a mí un fallo de tutela, y entonces yo no reviso el correo y lo vengo a ver el 31 de diciembre, bien, gracias, es que hasta hoy lo descargué, pues yo lo descargué hasta ahora, pero su misión era descargarlo el mismo día que lo recibió, estar pendiente de esos canales de comunicación, porque desde el momento en que lo recibió empezó a contar el término para impugnar la tutela. En esa analogía, en ese ejemplo pedagógico, si desde el momento en que la segunda empresa completa la búsqueda selectiva en base de datos, comenzaron a correr las 12 horas. ¿Y cuándo fue esto? Su señoría, pues si revisamos los oficios, vemos que la una fue del 4 de marzo y la otra del 8 de marzo, es decir, le contestaron en la misma semana. Existe una causal justa para tener guardadito debajo del brazo desde el 8 de marzo las respuestas de las empresas de comunicaciones hasta el 16 para entregarlas una semana, si es que estamos hablando es de acceso a la intimidad de las personas, derechos fundamentales. No existe razón alguna para tener la información guardada. Era ahí, desde ese 8 de marzo, donde comenzaron a contar las 12 horas para presentar el informe y las 12 siguientes para la realización de la audiencia. ¿Se hizo eso en ese término? No, porque se radicó esto fue el 16 de marzo, término vencido. ¿Vencido qué? Vencido porque ya habían pasado las 12 horas desde la última respuesta que se completó lo de la parte de comunicaciones. Ahora, ¿el defensor estará loco y está haciendo un conteo aquí como para intentar confundir? No. ¿Quién resuelve esto? El legislador por temas de analogía, porque la búsqueda selectiva en base de datos tiene los mismos términos de los allanamientos. Y entonces tenemos que buscar la respuesta en el artículo 228, que dice que terminada la diligencia, dentro del término de la distancia, no a la hora, no a las 2 horas, distancia, o sea, imprima y hágale. O aquí está lo que se demora elaborando el informe, sin sobrepasar 2 horas siguientes. Debe presentar ¿qué? Pues el informe que da cuenta de la diligencia que practicó, la diligencia ya culminada, porque ya no faltaba la respuesta, ya tenía las 2 respuestas ahí. Ahora, es que de pronto fue que estaba esperando a UOM, a Claro, Claro está ahí, Claro y Movistar, a Virgin, a lo que sea, pues dentro de lo que se corrió traslado no está que hayan resistido esos informes de esas otras empresas. Pero sin embargo, también la respuesta la resolvemos a nivel de analogía seguidamente. Entonces ya queda claro que tenemos que acudir al 228 y esto se entiende de la manera más pedagógica posible y es con el siguiente ejemplo. Si autoriza la doctora Dania Manuela Granado Salamanca un allanamiento del inmueble del procesado López y un allanamiento del inmueble del procesado Cutiva, es decir, a cada una de sus casas a ver si allá encuentran algo o está escondido el que se les fugó en sus residencias. Entonces se allana la casa y autorizan 15 hasta ambos allanamientos.
y fue el mismo 1 de marzo, para que quede más entendible mi exposición. Y hacen el allanamiento de la casa ejecutiva ese mismo día, 1 de marzo. Y entonces que hay que esperar a ver si logran hacer el allanamiento en la casa de López a los 8 o 15 días. No, porque tan pronto se logra culminar la primera diligencia, el primer allanamiento, tenía que correrse a legalizar el resultado de ese allanamiento de la casa del primer policía. Y cuando se haga la del segundo, pues se legaliza la del segundo. Ese es el deber ser. Y por eso en este ejemplo tan práctico, pues queda claro. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos guardado todo lo que encontramos en el allanamiento hasta que llegue el 16 de marzo, en este caso, y decir que de pronto el segundo allanamiento a la casa del otro imputado no se pudo. Esa analogía permite ver de una manera vehemente que está equivocado el señor juez de primera instancia en cuanto al conteo de los términos, en cuanto a la legalidad que ha determinado. Además, esto también sería absurdo desde otro ejemplo. Para que sea más pedagógico, el juez de circuito me dé indiscutiblemente la razón. Si entonces hay un proceso con 10 órdenes de captura que autoriza un mismo juez en una misma audiencia, la doctora Dania Manuela autoriza 10 privaciones de libertad, 10 órdenes de captura, y entonces capturamos a la primera persona ese mismo 1 de marzo, la segunda persona el 2 de marzo, la tercera persona el 3 de marzo, la cuarta persona el 4 de marzo, y así seguidamente hasta el 10 de marzo, porque en mi ejemplo fueron 10. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Pedimos la legalización de captura el 10 o el 11 de marzo, que fue que culminamos las capturas? No, terminada cada una de las diligencias que fueron autorizadas, cada una de las legalizaciones de las órdenes de captura se va materializando, se tiene que ir legalizando, porque entonces ese primer capturado tendrá que esperar a ver si algún día pues el 10º lo capturan y hasta ahí cuenta el término. No, cada diligencia terminada en términos de que requieren control de garantías empieza a contar el término una vez culmina la diligencia. Y es lo que yo estoy siendo benévolo con la fiscalía, diciendo empecemos a contar desde que Movistar le dio la respuesta. Pero en realidad, lo ideal sería que una vez claro da respuesta, debe correrse a legalizar ese informe dentro de las 12 horas y cuando Movistar conteste también. Sin embargo, pues para ser un poco más flexible y más amplia interpretación, digamos que es cuando ya le entregan la segunda respuesta. Desde ahí considero que es ilegal la obtención de la información por el tema del vencimiento del término. Ahora bien, si el señor juez del circuito considera eventualmente que le asiste razón al APO y que es legal la obtención de la información tal cual como se hizo, y que ese 228 en Arauca no aplica, entonces, al menos considero que debe revocarse por el juez del circuito la segunda autorización de hoy. ¿Cuál? La de la prórroga. Si no se cae la primera, pues al menos que se caiga la segunda autorización, la segunda decisión del día. ¿Y esto por qué? Porque es que, claro, el artículo 224 señala que el fiscal puede pedir por una sola vez esa prórroga. ¿Cuántas veces lleva? No llevaba ninguna, hasta ahora la primera, hasta ahí vamos bien. ¿Y qué por el mismo término? Otros 15 días, listo, hasta ahí vamos todos bien. Pero resulta que es que antes de esa autorización hay un requisito previo que fijó el legislador, que dice que deben, abro comillas, mediar razones que justifiquen una demora, cierro comillas. No es cualquier razón, es razones que realmente justifiquen. Y se probó aquí que existen razones que justifiquen, ¿no? Lo único que se dio es que Bancolombia no ha contestado. ¿Y eso es una razón válida? No. ¿Por qué no? Porque, en algunos casos sí, pero al menos en este no. ¿Por qué? Porque es que resulta que Bancolombia radicó su oficio petitorio el 2 de marzo del 2021, es decir, al día siguiente de que le autorizaron la búsqueda. Pero abandonó a su suerte la petición, a sabiendas que tiene unos términos que iban corriendo. Pasó el 3, pasó el 4, pasó el 5 y nunca va a ir a Colombia, hermano, tengo 15 días, o sea, esto no es como un derecho de petición. Muévale que me toca entregar esto rápido, ¿no? Guardó silencio, estuvo sin inmutarse, ni siquiera un correíto electrónico, Bancolombia, llevamos 8 días, no se le olvide, no, nada. Abandonó a su suerte la petición. Y entonces luego aparece diciendo, es que no me contestaron. Claro, porque es que incluso usted, pues nunca le hizo seguimiento a su petición. Y entonces no puede ahora decir, es que no me contestaron, sí, pero ¿y usted qué labores hizo? Por eso decía que en algunos casos sí puede ser válida la respuesta. ¿Por qué? Porque, mire, señor juez, yo pedí eso el 2. A los 3, 4 días que hubo Bancolombia, me hizo el soporte, no me contestó. A los 4 o 5 días más que hubo Bancolombia, acudí a otra sucursal. Pero no, acudió a una única sucursal. Bueno, yo acudo a la principal, a la regional. Hay constancias de llamadas. No, hay algún registro en el informe que diga, mire, señor fiscal, yo como policía judicial acudí a las instalaciones y hablé con el gerente y no me quiso atender. Esos son
mediar razones para justificar una demora, pero solamente decir que, ay, es que me acordé que no me habían contestado. ¿Y cuándo se acordó que no le han contestado, señor policía judicial? Ah, pues el 16 después de que me pidieron el informe. O sea que si el señor fiscal no le pide al investigador el 16, ¿qué pasó con el informe? El investigador ni se acuerda que tiene pendiente la respuesta, porque incluso radicó el oficio recordándole a Bancolombia que no le había contestado a las 10:15, 10:14 exactamente, es decir, cuando ya había radicado el informe, y en donde, ay, sí, qué pena con el fiscal, a mí me olvidó que Bancolombia no me había contestado. Entonces, esa no es una excusa válida para seguir intrometiéndose en los derechos fundamentales de las personas que están siendo procesadas. Adicionalmente, pues considero que el señor juez, aunque me dice que el conteo, bueno, cuando sea, no, es que lo que hizo el investigador fue recabar esa petición inicial, por eso no le asiste razón a la defensa en decir que es que se autoautorizó esa prórroga. Pues resulta que la misma decisión del juez me da la razón, porque el señor juez de primera instancia, cuando emite la autorización de prórroga, dice autorizar a la Fiscalía Sexta para la prórroga contado a partir de la fecha textual. Yo creo que lo copié. Sí, dice contado a partir de la fecha, lo copié casi entrecomillado, a partir de la fecha desde hoy. Porque de lo contrario diría contados a partir del día de mañana. Ah, bueno, entonces hoy no cuenta. O sea que hoy, si no cuenta, no podría hacerse ningún acto de investigación. Pero el señor juez ya dijo que 15 días y hoy lo está contando. Entonces, ¿por qué esta autorización de prórroga cuenta desde hoy, desde el día de la audiencia, pero cuando la emite la doctora Dania Manuela Granado sí cuenta desde el día siguiente y por eso dicen que los 15 días cuentan el 16? El mismo señor juez en la autorización de hoy me dio la razón. Pero ¿esto de dónde viene? ¿De dónde se, entre comillas, inventa la defensa? Que es que eso cuenta desde el mismo día en que se autoriza. Pues de la interpretación que se hace del radicado SP3468-2020, dentro del proceso 56013, esta decisión es del 16 de septiembre del 2020, con ponencia del honorable magistrado Hugo Quintero Bernati, que dice que en los términos procesales, refiriéndose puntualmente a la prescripción, dice que se debe contar desde el momento en que se realiza la imputación. Dice que frente a la imputación, el término para prescribir se inicia su recorrido desde el mismo día en que se formula la imputación y no desde el día siguiente. Estoy aquí pues parafraseando lo que dice el doctor Quintero Bernal. Y entonces, ¿cómo es que para unas cosas cuenta desde el día que se profiere la decisión judicial de vincularlo al proceso, se legaliza la imputación, pero cuando se trata de intromisión en derechos fundamentales y en cuenta desde el día siguiente, no tendrá lógica esto? Por eso, en este orden de ideas, basado en este radicado 56013 por analogía, y sobre todo bajo ese control de convencionalidad que obliga a hacer la interpretación de la norma pro homine, sobre todo aplicándose de esa manera en beneficio humano, cuando se trata de intrometerse en los derechos fundamentales de los imputados, debe precisamente entenderse que los 15 días de autorización de acceso a sus datos son desde el mismo día y no desde el día siguiente. ¿Y quién lo entendió así? También el señor fiscal, porque vemos que el señor fiscal, ese mismo 1 de marzo, es el día que emite la orden a Policía Judicial, y esa orden a Policía Judicial está recibida como a las 2 de la tarde, 2:30, 2:40. ¿Qué quiere decir esto? Que si el investigador es juicioso ese mismo día, elabora los oficios y ese mismo día llega a recibir respuesta, la respuesta es válida. ¿Por qué? Porque el conteo de los 15 días está desde ese mismo día. O es que entonces si el investigador manda el correo y de una vez allá está el de Bancolombia, ay, justo estaba mirando esa cuenta Nequi y envía un correo electrónico con los datos, entonces no es válida porque se supone que debió haber sido desde el día anterior, o sea que accedió el día antes. Entonces, ¿cómo así? Por unas cosas sí sería válida y para otras no. El plazo cuenta desde ese día, basado en esta decisión que manifestaba. Esta tesis trae como consecuencia que el último día de los 15 era entonces el 15 de marzo, que era el día máximo que se tenía para recolectar la información. Y esto trae una consecuencia, y es que el oficio que envía el señor policía judicial el día 16 de marzo a Colombia ya es un oficio arbitrario porque se está haciendo por fuera del término inicialmente concedido. Y lo que va a ocurrir ahora es que gracias a ese oficio y la autorización de ahorita, pues se va a legalizar aquí un acto irregular, porque resulta que con esta autorización Bancolombia va a contestar que
esa información del 16 de marzo que le pidieron fuera de términos y se va a legalizar dentro de la autorización aquí concedida, y yo no puedo permitir eso, su señoría. Por lo tanto, considero que debió primero pedírsela a usted la autorización para luego estar mandando oficios y no antes con achaques es que estamos recabando. ¿Recabando qué? Recabando debió haberlo hecho desde el mismo 2 o 3 hacerle seguimiento, no después de que ya había presentado el informe. Entonces, en estas condiciones considero que he manifestado mi disenso, los motivos de disenso frente a lo decidido por usted. He hecho alusión a normatividad en la cual respaldo mi recurso de apelación, es decir, invocado cuáles normas se están desconociendo, como el 228 que no se había alegado inicialmente, y adicionalmente he traído jurisprudencia con la cual respaldo que la tesis que planteo pues es una tesis que estaría llamada a prosperar. Y adicionalmente pues ha quedado claro cuál es mi petición, que no es otra que se revoque la decisión proferida por parte de su estrado y en consecuencia pues se declare la ilegalidad de las actuaciones de la Fiscalía por ese vencimiento de términos, la ilegalidad por tener información imaginaria y contraria en su informe, y que se revoque la autorización de prórroga que se ha concedido. Esa es mi intervención, señor juez. Muchísimas gracias. Aló. Señor juez. Su señoría. Señor juez. Discúlpeme. Tengo que utilizar aquí eso. Doctor, pero me escuchó la intervención. Seguidamente procedemos a correr traslado al no recurrente, en este caso a la Fiscalía, si desea pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por el señor defensor. Desde el curso 90 de los oficiales, donde aprendió con casos reales, y su gran escuela, la policía.